vemos síntesis de ácidos grasos, acuérdense lo siguiente. Yo necesito unidades de acetilo, ¿sí? Para construir eso. El producto final siempre es palmitato. ¿Se acuerdan de eso? O sea, es una molécula de 16 carbonos. ¿Bien? Esas unidades de acetilo yo las tengo en la mitocondria. ¿Bien? ¿Y a dónde ocurre la síntesis de ácidos grasos? No me acuerdo, chicos. ¿Dónde? Miren la teórica. A ver, ¿dónde era? En el citoplasma. Claro, era una parte en el citosol y una parte en el retículo endoplasmático liso, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque había una enzima que tenía el dominio catalítico, ahora lo vamos a ver, tenía una parte, o sea, un dominio, daba directamente al citosol. Era una enzima, una proteína integral, multipaso, de membranas del retículo endoplasmático, ¿de acuerdo? Pero volvemos al punto. En síntesis de ácidos grasos, acuérdense. Era puede ser lo del citrato, ¿no? Que tenía que pasar. La lanzadera, sí, para pasar la coenzima, exactamente, la aceticoenzima, exacto. Y venía bien porque de paso regenerás oxalacetato, viene bien. Entonces, de nuevo, el metabolito lo tengo en la mitocondria, pero yo necesito ir a citosol. Perdón, chicos, un segundo que... Un minuto. Bueno, entonces, recordemos que construimos los ácidos grasos con unidades que se van condensando de acetilos. Pero necesito, digamos, va a ser mi primer donante. Mi primer donante es un acetilo, o sea, me dona esos dos carbonos. Pero en realidad se iba a producir una molécula. Esa molécula tenía, ¿cuántos carbonos? 3. Que era un malonilo, ¿se acuerdan? O sea, el primer donante es el acetilo. Y luego, la enzima que nos interesa es la acetilcoenzima A carboxilasa. Ese paso va a estar activado por citrato y va a estar inhibido por palmitoilcoenzima A, que es ¿quién? Palmitoilcoenzima A, palmitato, ¿qué es? El producto final de la vía, exactamente. El producto final de la vía actúa inhibiendo a esta enzima. Actúa como un efector alostérico negativo. ¿Sí? El mismo producto, es inhibición por producto. ¿Bien? Activada por citrato, inhibida por su propio producto. Para lo cual va a necesitar, para formar a partir de la acetilcoenzima A, dar una molécula incorporando un carbono. El aporte lo hace el dióxido de carbono o su forma hidratada, que es el bicarbonato, utiliza ATP para la condensación, finalmente libera ADP, fosfato inorgánico, y condensa ese acetilo con un dióxido de carbono o bicarbonato, que es lo mismo, y da el producto malonilo activado con coenzima A, malonilcoenzima A. ¿Bien? Acuérdense luego la actividad que tenía la enzima ácido graso sintasa. ¿Se acuerdan que el ácido graso sintasa era un dímero, pero que tenía varias, era un caso, digamos, muy raro en la evolución, que es una enzima que tiene múltiples actividades enzimáticas dentro de la misma, del mismo monómero? ¿Se acuerdan de eso? Que tenía muchos dominios,
¿sí? En donde catalizaba distintas partes, de tal manera que iba un intermediario tras otro, ¿sí? Dentro de la misma enzima. Entonces, la regulación de la síntesis de ácidos grasos, fundamentalmente la enzima en donde tengo que poner el foco es la acetilcoenzima A carboxilasa. Acuérdense que este paso se cataliza en el citosol, ¿sí? En el citosol. Ahora, la acetilcoenzima A carboxilasa, fíjense que es el otro ejemplo que tenemos que está activada por desfosforilación. Cuando se la fosforila, se inactiva. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando se estimula la síntesis de ácidos grasos, se tiene que inhibir la beta-oxidación, ¿no? Las dos a la vez no pueden ocurrir. Por otra parte, ¿a dónde ocurre la beta-oxidación? ¿En el citosol también? En la matriz mitocondrial. O sea, las enzimas que degradan son residentes de la matriz mitocondrial. ¿De acuerdo? Ojo con eso, ¿eh? Entonces, cuando se activa la vía de síntesis, se inhibe todos los pasos de la vía de degradación y viceversa. Entonces, fíjense que para activar a la a inactivar a la carboxilasa, se la fosforila, y quien fosforila es la pKa, de nuevo, la pKa, la misma pKa que yo estoy comentando, que es activada por AMP cíclico, esa misma, como fosforila muchos blancos, también fosforila este blanco. ¿Bien? El blanco adquiere una forma molecular que es inactiva. ¿Bien? Y al revés, para activarla hay que eliminarle el grupo fosfato. Eso lo va a hacer ¿quién? Una fosfatasa. ¿Sí? Que hidroliza el fosforilo. Bien. Beta-oxidación. Beta-oxidación dijimos que ocurre en la matriz de la mitocondria. ¿Sí? Quiere decir que yo tengo que ingresar el ácido graso. El ácido graso lo tengo que ingresar, pero el ácido graso, acuérdense, que es el ácido graso o acilo, llamémoslo así. Acilo es una expresión más general. El acilo está activado con coenzima A. Y el acilo necesitaba una lanzadera, ¿se acuerdan de eso? Y era justamente la lanzadera de la carnitina. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque vos tenés el acilo activado en el citosol y tiene que atravesar la membrana externa de la mitocondria y la membrana, el espacio intermembrana más la membrana interna de la mitocondria. O sea, tiene que hacer todo ese camino. Por lo tanto, vas a tener una transferasa tanto en la membrana externa como en la membrana interna. ¿De acuerdo? Después, la carnitina se vuelve a regenerar, queda disponible para transportar otro acilo, para unirse a otro acilo, pero esa es la forma que se usa para meter el acilo, meterlo en la matriz mitocondrial y empezar a degradarlo. ¿De acuerdo? Entonces, la carnitina lo que iba a hacer es unirse al grupo acilo, liberaba la coenzima A, porque acuérdense que la coenzima A, por la estructura molecular que tiene, no pasa, sino no va a ingresar a la membrana interna de la mitocondria, que es súper restrictiva. Entonces, gracias chicos. ¿Todos firmaron? Sí. Entonces, la enzima carnitina aciltransferasa 1 lo que va a hacer es justamente transferir la carnitina y formar este intermediario que es el acilo unido a la carnitina. ¿Bien? Se libera entonces la coenzima A, acá te figura con el grupo tiol. Te figura con el grupo tiol reducido, o sea, se libera la coenzima A porque es lo que molesta justamente, ¿no? La coenzima A. Y es inhibida por malonil coenzima
A. ¿Sí? Entonces, que malonil coenzima A, ¿para qué lo necesito? ¿Cómo? Claro, exactamente. Es la vía contraria. Es inhibido por este metabolito, que es malonil coenzima A. ¿De acuerdo? Esto es lo que yo tengo en la síntesis, de modo que el producto final, no el producto final, pero un intermediario de la síntesis, lo que hace es precisamente inhibir la oxidación, o sea, inhibe la entrada para que sea oxidado, ¿entienden? ¿Sí? Siempre es la vía contraria. Entrada, repasemos un poco cómo entra el ácido graso a la mitocondria. Entonces tenemos a la izquierda el citosol con el cursor marco membrana externa, espacio intermembrana en color rosadito, espacio intermembrana el otro que marco con el cursor. ¿De acuerdo? Entonces, en el citosol yo tengo los acilos que están activados con coenzima A, para lo cual la carnitina lo que hace es, gracias a la acción de la enzima carnitina aciltransferasa, libero la coenzima A que no puede atravesar la membrana, y el acilcarnitina recién formado, el acilo con carnitina recién formado, va a atravesar el espacio intermembrana y a través de un transportador ingresa a la matriz mitocondrial, libera el acilo, el grupo acilo que se vuelve a activar con coenzima A en la matriz, y luego la carnitina, como ven, queda disponible y a través de la carnitina aciltransferasa, fíjense, vuelve otra vez al espacio intermembrana y vuelve otra vez a la membrana externa, y así se repite el ciclo de la lanzadera. Dentro de la matriz mitocondrial, el acilo se vuelve a activar con coenzima A. Bien, entonces vamos a ver la actividad de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, salud, está regulada por fosforilación, desfosforilación. Bueno, ahora vayan a la teórica y díganme quién es la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Yo no me acuerdo. ¿Qué vía era? ¿Están de acuerdo? ¿No es la vía de síntesis de colesterol? ¿Sí? Amebalonato. ¿Se acuerdan eso? ¿Sí? Después iba escualeno, terminaba con escualeno y finalmente formaba el anillo de colesterol, los anillos del esterol colesterol. ¿Sí? Bueno, acá estamos en la vía de síntesis del colesterol. Entonces, la enzima que tengo, anótenlo, la enzima que tengo que enviar es la hidroximetilglutaril coenzima A. Acuérdense que el HMG era el que donaba, ¿sí? Donaba los carbonos, se formaban unidades de isopreno, ¿se acuerdan de eso? Unidades de isopreno que se iban condensando y finalmente terminaban dando escualeno y terminaban formando los anillos del colesterol, ¿sí? Muy bien. Del mismo modo, esta enzima también está regulada por estas modificaciones covalentes, fosforilación, desfosforilación. Entonces, de nuevo, fíjense, la insulina, el glucagón va a inhibir
justamente este paso, la inactivación de la enzima. ¿Sí? Y la insulina lo que va a hacer es todo lo contrario. La insulina va a activar a la enzima. ¿De acuerdo? Quiere decir que la insulina lo que va a hacer es activar a la fosfatasa. ¿Por qué? Porque en estado inactivo la enzima está fosforilada. Eso es en el estado inactivo. Pero en presencia de insulina, yo que esperaría que se degrade el colesterol, que se degrade o que vaya, digamos, a las vías de eliminación, esperaría que se sintetice colesterol. Que se sintetice, ¿no es cierto? Por lo tanto, si está inactiva cuando está fosforilada, la insulina lo que tiene que promover es que elimine, o sea, que alguna fosfatasa rompa el fosforilo y pase a la forma molecular activa. ¿Sí? Si pasa a la forma molecular activa, entonces cataliza la formación de hidroximetilglutaricoenzima. ¿De acuerdo? El glucagón estimula todo lo contrario a la insulina. O sea, el glucagón lo que hace es promover aquellos mecanismos que tiendan a la inactivación de esta enzima. O sea, que no sintetice colesterol. ¿Bien? Bueno. Seguimos con la regulación de la síntesis de colesterol. Acuérdense que el mismo colesterol endógeno, ¿sí? El mismo, no el que yo consumo con la dieta, pero sí el colesterol endógeno, él mismo promueve su propia síntesis, activa o inhibe su propia síntesis, ¿de acuerdo? Él mismo, internamente. Observemos acá cómo llegaba el colesterol. Les pregunto, ¿el colesterol viaja así solito por la sangre? ¿Por qué? Gracias, Mati. Es recontra hidrofóbico, en realidad está más como un éster de colesterilo, que es peor todavía, más hidrofóbico todavía. Por lo tanto, ¿cómo llegaría a una sed del colesterol? Muy bien, ¿y de qué forma? ¿Cómo se llama esa proteína? ¿Albúmina? La albúmina transporta ácidos grasos. ¿Y el omicrón transporta qué tipo de lípidos? Los de la dieta, ¿sí? ¿Y los endógenos? Antes. Ahí, cuidado en metabolismo de lípidos. Una cosa es lo que como, una cosa es lo que entra por la dieta, es decir, los lípidos exógenos. Y otra cosa es lo que yo fabrico. ¿Sí? Yo también fabrico. ¿Bien? Entonces, lo que es exógeno va a viajar en sangre inmerso en lipoproteínas que se fabrican en el enterocito y que se llaman kilomicrones. ¿Se acuerdan? Es un tipo de lipoproteína muy pesado, de enorme tamaño, que tiene todo un contenido lipídico sumado a vitaminas liposolubles, etc. ¿Sí? Ese kilomicrón, hagamos memoria, ahí adentro yo tengo metido, ¿qué cosa? ¿Qué tengo metido en el kilomicrón? Piensa que ya vine de la digestión de lípidos, absorbí monoacilgliceroles y ácidos grasos, que tengo toda una mezcla en el enterocito. ¿Qué hago después? ¿Qué meto ahí adentro del kilomicrón? Miren la teórica, chicos, lo tienen que tener ustedes. ¿Qué cosas tengo metidas ahí adentro del kilomicrón? Colesterol, ¿qué más? Ésteres de colesterilo, ¿qué más? Fundamentalmente, También algunas proteínas. las proteínas son la cubierta, ¿qué más? Miren ahí lo que tienen, lo tienen que tener ustedes. Eso ya está, ¿qué más? Fíjense, ¿se acuerdan que después en la teórica vimos que las lipoproteínas, como van siendo degradadas a medida que circulan? Claro, o sea, ¿cuál es el mayor porcentaje de componentes que tiene el kilomicrón? ¿Cuánto tiene en porcentaje?
Tiene casi 80% debe tener, ¿no? Una cosa así. La pegaste. ¿Cuánto más o menos? Más o menos, 80-90% puro triglicérido, ¿me entienden? ¿Sí? Y de las lipoproteínas endógenas, ¿cuál es la lipoproteína más rica en colesterol? De la teórica. No, acuérdense, las APO, toda la variedad de las APO es el estuche de afuera, la carcasa de afuera para vehiculizarlas, ¿no es cierto? Porque si no es complicado vehiculizarlas. Claro, las LDL, ¿de acuerdo? Las HDL, acuérdense que tienen dos funciones las HDL. Una función es hacer la vía de retorno al hígado. Todo lo que sobra, el excedente, el colesterol excedente va al hígado. Esas son las HDL. Pero las HDL, además en circulación, hacen como el toma y el daca, ¿me entienden? Es decir, le dan a otras lipoproteínas en circulación, le pasan proteínas de la cubierta, ¿me entienden? Sobre todo le pasan ApoE. ¿Está? ¿Por qué? Porque la ApoE es una proteína que es reconocida por receptores de la membrana de la célula endotelial, ¿sí? Y por lo tanto activa la lipoproteína lipasa. Esta es una proteína de membrana de la célula endotelial. ¿Se entiende? Que tiene el dominio catalítico para afuera. ¿Está claro? ¿Sí? Es decir, tengan en foco esto. A medida que esa bruta lipoproteína, sobre todo el kilomicrón, que es, mirá, el kilomicrón es como si vos tuvieras, ¿viste la pelota que usas para el yoga? Compará la pelota para el yoga con una pelota de fútbol, ahí me van a entender, ¿sí? El kilomicrón es la pelota de yoga, la pelota de fútbol puede ser una BLDL. Después la pelota de fútbol, como va siendo degradada por la lipoproteína lipasa y va entregando su contenido, se transforma de pelota de fútbol en pelota más chica, y después en pelotita de tenis. La HDL es pelotita de tenis, más bien tipo pelotita de ping pong, ¿me entienden? Así se los digo y me van a entender perfecto, ¿está claro? HDL es el circuito de retorno, vuelta, devuelvo al hígado, ¿estamos? O bien en circulación hago intercambio de apoproteínas, de apolipoproteínas necesarias, ¿está claro? Bien, cuando estudien esto, acuérdense que hay algunas APO que son características del enterocito. Son del enterocito, la fabrica el enterocito para cubrir al kilomicrón. ¿Estamos? Que es la B48. Y después en circulación adopta otras que sí necesita, ¿para qué? Para que la lipoproteína lipasa de la membrana de la célula endotelial la reconozca y la pueda intervenir en su catálisis, en la catálisis de los componentes que tiene para que lo liberen a la célula. ¿Está claro? Háganse la idea que la lipoproteína es como un camioncito que te va dejando la carga en uno, en otro, en otro. ¿Está claro? No es que es un camión se va haciendo más chiquito, pero digamos visualmente para que tengan en mente que a medida que pierde contenido se reduce el tamaño de la lipoproteína. ¿Está claro? De todas ellas, chicos, solamente el kilomicrón es la que vehiculiza lípidos exógenos, o sea, lípidos dietarios, los que vienen de afuera. Las que vehiculizan lípidos endógenos, o sea, los que yo sintetizo, los que el hígado sintetiza, son las VLDL, que luego pasan a un estado intermedio, que son las IDL, luego pasan a LDL, y el circuito de retorno viene con las HDL. HDL se sintetizan, son proteínas que se sintetizan, lipoproteínas que se sintetizan en el hígado. Esas son las que hacen el circuito de vuelta. ¿Está claro? ¿Y cómo se excretaba el colesterol? Exactamente, como
sales biliares, o sea, se conjugan ácidos con glicina o con taurina y forman sales biliares. ¿Está claro? ¿Y qué acción tienen las sales biliares? Son detergentes, son emulsionantes, ¿sí? La mayor parte de las sales se excreta o se recicla. Se recicla, una pequeña cantidad se libera vía fecal. ¿Está claro? Esa es la manera que tenemos de excretar el colesterol en exceso. ¿Está? Volvamos a lo nuestro. Esto que están viendo acá lo tienen que saber. Esta es una partícula, un LDL. Una LDL. ¿Sí? La LDL, así como el kilomicrón, el 90% triglicérido, LDL es 80%, no sé si exactamente ese es el porcentaje, pero es puro colesterol las LDL. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de ingresar colesterol a la célula, pero es el colesterol endógeno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo ingresa? Recordemos, hay sitios en las membranas plasmáticas de las células que son como hoyos, como si fuera una hondonada, ¿viste? Así. Esos hoyos son microdominios funcionales que tienen las membranas plasmáticas, son como depresiones, ¿sí? Y esas depresiones están recubiertas por adentro por una proteína que se llama clatrina. Se los llama hoyos de clatrina. En esas depresiones hay ubicados determinado tipo de receptores. En este caso están ubicados receptores para la proteína, la ApoE y la B48. ¿Sí? O sea, son receptores que reconocen esas proteínas que forman parte de la cubierta de la LDL. ¿Se entiende? Esas son las proteínas que se reconocen. Entonces, una vez que son reconocidas, la forma de meter adentro esa lipoproteína es invaginarse, hundirse y se come todo junto. O sea, arranca el pedazo de membrana, se mete todo para adentro. A ese mecanismo de transporte se lo llama endocitosis. Cuando les digan endocitosis, hagan así, que es como comer. Endocitosis mediada por receptor. ¿Sí? Es una forma, es un proceso activo, es una manera de endocitar. ¿Bien? El resultado de la endocitosis es la formación de una partícula que se la llama endosoma. Esa partícula endosómica inicialmente sigue recubierta con clatrina. Luego va a perder la cubierta de clatrina, se va a fusionar con lisosomas. Acuérdense que los lisosomas son partículas que vierten enzimas hidrolasas y empiezan a degradar. Por lo tanto, observen acá, esto sería el endosoma, la letrita C y L sería colesterol. Todo el resto, digamos, el endosoma se desnuda de clatrina, los receptores se reciclan, vuelven a la membrana y el contenido con colesterol va a ser atacado enzimáticamente. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que se reciclan los componentes, el colesterol, que lo estoy mostrando acá con la flechita, tiene los siguientes destinos. Ese colesterol, estamos hablando de colesterol que llegó exógenamente. El colesterol luego, a través de la acción de la enzima acilcoenzima colesterol aciltransferasa, lo esterifica, es decir, en esta posición, que si mal no recuerdo es la posición 3', le mete un acilo, por lo tanto lo esterifica y genera en la célula una vacuolización, es decir, vesículas que contienen esterol esterificado. ¿De acuerdo? Con algo de colesterol libre. Esta reserva de colesterol esterificado
¿para qué la tiene la célula? Y con distintas finalidades. Por ejemplo, la tiene para formar luego, para usar colesterol para fabricar membranas, ¿no es cierto? Acuérdense que si vos querés mantener la integridad de los compartimientos que tenés adentro, son todos compartimientos a base de membrana. Por lo tanto, cuando se me gasta la membrana o cuando rompo pedazos para formar una vesícula, la tengo que volver a regenerar. El retículo endoplasmático liso es el que empieza a fabricar pedazos de membrana fresca. Con esos pedazos de membrana fresca te empieza a sellar y te empieza a reconstituir toda la membrana que vas a usar para formación de vesículas, rotura de membrana, formación de membranas de las organelas, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Chicos, ¿van cerrando un poco? ¿Sí? Entonces, ¿qué uso le doy al colesterol? En primer lugar, estructural. Va a parar para fabricar membrana fresca. ¿Quién lo hace? Retículo endoplasmático liso. ¿Bien? Además, voy a sintetizar ácidos biliares. Acuérdense que junto con glicina y taurina van a dar sales biliares que se acumulan en la vesícula biliar, en forma de sal biliar. ¿Bien? Pero además el colesterol, ustedes saben que es precursor de hormonas. Hay muchísimas hormonas esteroides que son derivadas del colesterol. ¿Sí? Estrógenos, progesterona, testosterona, todas los glucocorticoides, el cortisol, mineralocorticoides como la aldosterona, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Así que no es que es una porquería el colesterol. O sea, tiene usos importantísimos, ¿bien? De todo tipo. Muy bien. Y acuérdense que esto tiene que estar regulado, por supuesto, con la vía contraria, ¿sí? Que es la vía de formación del colesterol. Es decir, el exceso de colesterol dentro de la célula termina inhibiendo a la enzima que cataliza el paso clave para la producción de colesterol, porque si no sigo acumulando colesterol, ¿me entienden? O sea, dentro de la célula hay un control endógeno por el mismo colesterol. Cuando se excede en la cantidad, se inhibe la hidroximetilglutaril-coenzima reductasa y además se inhibe la expresión del gen que codifica para la enzima hidroximetilglutaril-coenzima reductasa. ¿Se entiende? Doble vía. ¿Bien? ¿Todos entendieron? ¿Sí? Bueno. Por hoy terminamos el repaso general. Así que no hay excusa, ya con toda esta sabiduría que tienen, me parece que ya la guía de lipogénesis y lipólisis debe estar terminada. ¿Está claro? Debe estar terminada. Así que simplemente clase que viene, si tengo tiempo, así, rapidito la vamos a ver. Bien. Y ahora vienen los parciales. Entonces, desde ya guardan los celulares. No quiero a nadie que tome una sola foto del parcial. ¿Está claro? Así que guarden los celulares en los documentos. Lo miran, hacemos comentarios, me hacen las preguntas que necesiten y me lo devuelven porque lo tengo que entregar. ¿Estamos? Todos guardaron los celus. María Luján.